Muy buenas a todos y a todas. Vamos con este primer vídeo de la unidad 2. Lo vamos a dedicar a explicar potencias, ¿no? Aquí aparecen las potencias de exponente entero que no visteis hasta ahora y lo que son las operaciones con potencias de exponente entero. ¿Vale? Entonces, dentro de esta unidad, el punto 1 va a ser potencias de exponente entero. Todo el mundo sabe qué es una potencia. ¿Vale? Una potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación cuando los factores son todos iguales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 3 elevado a 5, pues esto es multiplicar el 3 5 veces, ¿no? Recordamos que al número que está abajo en la potencia le llamamos base y al número que está arriba le llamamos exponente. El exponente lo que indica es el número de veces que se multiplica la base. Bien, hasta ahora siempre trabajasteis con potencias de exponente positivo, de exponente natural, y en este curso aparecen las potencias de exponente negativo, o sea, las potencias de exponente entero, ¿vale? Y para eso vamos a definirlo cómo se calculan una potencia de exponente negativo. Voy a hacer uso de una potencia de base fraccionaria porque es más completa, ¿vale? Entonces, para calcular una potencia de exponente negativo, hacemos lo siguiente. Si tengo una potencia a partido por b elevado a un número negativo, lo que tenemos que hacer es convertirlo a una potencia de exponente positivo. Y para eso lo único que hacemos es cambiar las bases, cambiar el numerador y el denominador de la fracción de la base, y por cada vez que cambiamos el numerador y el denominador de la fracción de la base, le cambiamos el signo al exponente. Por ejemplo, si tengo 2 tercios elevado a menos 3, esto sería lo mismo que 3 medios elevado a 3. Si tengo 2 elevado a menos 3, es lo mismo que un medio elevado a 3, porque recordad que el 2 es como si llevara un 1 en el denominador, ¿vale? Entonces al darle la vuelta quedaría un medio. Bien, me preguntabais en clase, ¿por qué? ¿Por qué esto? Bueno, pues fijaros, la idea es lo siguiente. Voy a empezar primero por un ejemplo para explicarlo con una base que sea un número entero y después con una base fraccionaria. Si yo tengo, voy a escribir así porque se calcula así. Si yo tengo 2 elevado a menos 3, por ejemplo, por las propiedades de las potencias que conocéis, esto es lo mismo que 2 elevado a 3 partido de 2 elevado a 6, ¿sí o no? Porque recordad que para dividir potencias de la misma base se pone la misma base y se restan los exponentes, con lo cual me quedaría el menos 3. Si yo ahora desarrollo el 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2 y el 2 elevado a 6 es 2 por 2 por 2 por 2 6 veces. Y aquí puedo tachar 3 doses, ¿verdad? Con lo cual lo que me queda es 1 partido de 2 elevado a 3. Y aquí tenéis la explicación de por qué 2 elevado a menos 3 es un medio elevado a 3, que es lo mismo que esto. Para las fracciones es la misma idea, ¿eh? Si yo tengo 2 tercios, lo que pasa es que las cuentas son un pelín más largas, elevado a menos 3, esto es lo mismo que si tengo 2 tercios elevado a 3 partido de 2 tercios elevado a 6. Esto, ya sin desarrollar como hice antes,
Esto es como multiplicar 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios y abajo 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios 6 veces. Se me van a ir 3 veces esos 2 tercios, con lo cual arriba me quedaría un 1 y abajo me quedaría 2 tercios elevado a 3. Esto, para que lo veáis paso a paso, si lo pongo en forma de división de fracción, es 2 elevado al cubo partido de 3 elevado al cubo, ¿sí o no? Divido estas fracciones y me queda 3 elevado al cubo partido de 2 elevado al cubo, y esto es 3 medios elevado a 3. Y aquí está la explicación de por qué 2 tercios elevado a menos 3 es 2 tercios elevado a 3. Bien, sabemos también de cursos anteriores, conocemos ya las propiedades de las potencias, ¿no? Cómo se hacen las operaciones con potencias, pero las vamos a recordar. Entonces el punto 2 sería operaciones con potencias de exponente entero. Las operaciones son las mismas, exactamente las mismas que las que hacíais los cursos anteriores, ¿eh? Entonces, aquí vamos a distinguir vamos a hablar de hasta 6 casuísticas. La primera, cualquier potencia elevado a 0 va a dar 1. Esto lo sabéis de cursos anteriores. La segunda, si alguien tiene la curiosidad, porque a veces preguntáis, a elevado a 0 es lo mismo que, por ejemplo, a elevado a x entre a elevado a x, ¿sí o no? Y si yo divido una cosa entre la misma cosa, eso me va a dar 1. Por eso a elevado a 0 es 1. La segunda, ¿cómo se multiplicaban potencias de la misma base? Si yo tengo a elevado a n por a elevado a m, lo que hacemos es ponemos la misma base y sumamos exponentes. ¿Cómo se dividen potencias de la misma base? A elevado a n dividido entre a elevado a m, lo que hacemos es poner la misma base y restar exponentes. Si tenemos potencias del mismo exponente, es decir, a elevado a n por b elevado a n, se multiplican las bases y se pone el mismo exponente. Y 5, si tenemos potencias, la división de potencias con el mismo exponente, se dividen las bases, es decir, a partido por b elevado a n. La fracción, si nos da un resultado, un número entero, pues lo calculamos, y si no, lo dejamos en forma de fracción. Y por último, la potencia de una potencia, es decir, cuando tenemos exponentes encadenados, lo que se hace es multiplicar esos exponentes, ¿vale? Bueno, son propiedades que conocéis de otros años. Son exactamente las mismas, solo que ahora los exponentes también van a aparecer números negativos y hay que hacer operaciones pues con números positivos y negativos. Y nada más, hasta aquí un poco la explicación de las potencias y de las propiedades de las potencias, que no varía mucho de lo que disteis en cursos anteriores. Y en los siguientes vídeos pues vamos a explicar lo que es la notación científica y cómo se hacen operaciones con notación científica. Ese sería un vídeo. Y otro vídeo es radicales y cómo se hacen operaciones con radicales. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.